Ok, entonces vamos a empezar nuestra clase de Biblia. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Ok, muy bien. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? Ok, a ver. Bueno, Oh, ¿me pueden escuchar? ¿Sí, chiquito? no sé, deja veo. Ya checa, entonces se pasa, seguro que sí. Sí, deja veo, le voy a colgar y ahorita le mando un mensaje, sí. Aunque está bien. Sí. Ok, vamos a empezar pronto nuestra clase de Biblia con la oración. Ah, se escucha, ok, muy bien. Ok, muy bien. Ok, está bien, se escucha, que ya me contestaron ustedes. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están escuchando, ¿verdad? Siguiendo esa clase de Biblia por medio como redes sociales, por YouTube y Facebook. Les quiero dar la bienvenida, ¿verdad? Yo estoy bien contento, ¿verdad? Compartir esa palabra de Dios con ustedes. Como sabemos, como decía San Jerónimo, que la ignorancia de la Biblia, de la palabra de Dios, es ignorancia de Dios. Entonces empezamos con la oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos está dando a unirnos para poder estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestra mente para que podamos entender tu palabra, nuestro corazón para poder guardar tu palabra y también el valor de poner en práctica la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, bienvenidos a esta clase de Biblia y espero que esta clase de Biblia, el mensaje que van a escuchar a continuación, ¿verdad?, los ayude para su crecimiento espiritual. Entonces, como la vez pasada, empezamos con el libro de Génesis. Vamos a seguir con el libro de Génesis.
alguien me hizo una pregunta. Me dijo, Padre Alberto, pero ¿por qué no podemos solamente, nos puede dar la página de la Biblia para que nosotros, ¿verdad? Para que podamos seguir lo que está leyendo? No se puede así porque no todas las Biblias son iguales, porque hay diferentes versiones de la Biblia y hay unas Biblias que tienen más comentarios que otros, entonces no vamos a dejarnos guiar por páginas, vamos a dejarnos guiar por capítulos y versículos. Cuando digo capítulo 1, entonces eso es igual a todas las Biblias, el mismo capítulo, mismo versículo, entonces vamos a dejarnos guiar por los versículos y también por los capítulos, porque no se puede guiar por páginas porque no todas las páginas coinciden. No todas las páginas de las Biblias, diferentes Biblias coinciden. Como estaba diciendo, hay Biblias que tienen comentarios más largos que otros, entonces es lo que hace que hay Biblias que tienen más páginas y otros tienen menos páginas. Por eso vamos a dejarnos guiar por capítulos y versículos, porque con eso entonces todas las Biblias son iguales. Y hoy vamos yo sé que la de la semana pasada estudiamos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de la Biblia. Entonces hoy antes de empezar con el capítulo 4, les voy a refrescar un poquito la memoria, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de la historia de la creación y les voy a recordar otra vez. El orden que tiene la Biblia no es orden cronológico. El hecho de que el Génesis es el primer libro de la Biblia no quiere decir que es más antigua que las demás que los demás libros. Solamente quiere decir solamente que lo pusieron aquí porque es, como dice, por razones pedagógicos, ¿verdad? Lo pusieron aquí, por ejemplo, con la creación y luego, ¿verdad? Así. Por eso lo pusieron aquí, pero no quiere decir que es el primer libro de la Biblia o en la antigüedad, porque no siguieron el orden cronológico, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Clasificar estos libros de la Biblia. Y otra vez voy a recordar a ustedes que la Biblia es una colección de libros. No es un libro solamente escrito por un solo autor. Es una colección de libros escritos por muchas personas inspirados por Dios el mismo. Como sabemos, nosotros conocemos a Dios no por nuestra inteligencia, conocemos a Dios por la revelación. Dios se reveló a nosotros porque nosotros con nuestra mente ilimitada no podemos llegar a conocer a Dios. Dios tiene que revelarse. Por eso Dios se reveló a nosotros por medio, ¿verdad? de los como profetas, ¿verdad? De la gente que fueron inspirados para hablar de Él. Entonces es por eso que lo conocemos nosotros. Todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios el mismo. Pero como decía yo también, en la Biblia también hay preceptos, hay enseñanzas, también hay preceptos de los judíos, la cultura de los judíos. Por eso no toda la Biblia es enseñanza, ¿verdad? Porque también en la Biblia hay tradiciones de los judíos que están ahí también. Entonces hay que distinguir cuál es la palabra de Dios y cuál es solamente una simple tradición de los judíos. ¿Qué más les voy a decir antes de seguir con la primera lectura, la Génesis? Bueno, la Génesis es la historia de la creación. Como sabemos, ese libro no se habla de hechos, es una leyenda, ¿verdad? El libro de Génesis, digamos la historia de la creación, es una leyenda, ¿verdad? Lo más importante aquí es de saber cuál es el mensaje que nos quiere dar, cuál es la enseñanza. Lo más importante, los detalles no son importantes. Lo más importante
es que Dios, lo que tenemos aquí en ese mundo, lo que vemos, lo que no vemos, todo fue creado, ¿verdad? Fue creado por Dios. Entonces, como tenemos ahí como dos historias de la creación, la primera historia, la segunda la historia de la creación, las dos historias casi se contradicen porque uno empieza con la celebración de la creación del ser humano y el otro, el ser humano viene al último. Entonces, como estoy diciendo, los detalles no son importantes, son leyendas. El mensaje es que el ser humano fue creado por Dios, ¿verdad? Vamos a ver que Dios hizo todo el ser humano, toda la creación, y cuando llegó a la creación del ser humano, entonces Dios se detuvo, ¿verdad? Porque Dios dijo aquí, ¿verdad? Podemos leer aquí, voy a dar mi Biblia aquí en español, ¿verdad? Aquí dice Dios, aquí dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. A imagen de Dios los creó. A imagen de Dios los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Entonces, eso quiere decir que Dios hizo el ser humano, como sabemos, después de hacer el ser humano, Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo, porque hizo probablemente el hombre, entonces el hombre estaba allí, no se hallaba, porque en medio de esos animales, entonces no se hallaba, porque no tenía alguien semejante con el mismo nivel de entendimiento que él, para poder compartir esa belleza de la naturaleza. ¿Acaso él no puede hablar como con un buey, diciendo que buey, mira cómo, de verdad, qué bonito amanecer? Porque no puede, el buey no lo va a entender porque no tiene el mismo entendimiento. Entonces Dios él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacer una criatura, ¿verdad?, semejante a él. Entonces Dios hizo la mujer de la costilla del hombre, y cuando eso quiere decir que la hizo de la costilla para decir la igualdad en el matrimonio, ¿verdad? No para que el hombre la pisotea, ¿verdad? No, es para la igualdad en el matrimonio. Entonces, eso quiere decir que Dios él mismo hizo el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Dios hizo el sacramento del matrimonio. Adán no había como tiempo de noviazgo como hacemos hoy, no, nada de eso. Realmente hicieron dormir a Adán, y luego, ¿verdad?, salieron de su costilla una mujer, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver el capítulo, Dios los puso en un jardín, el paraíso. Como sabemos, el paraíso es el lugar de Dios, ¿verdad?, una casa de Dios. Entonces, ahí en la casa de Dios hay reglas, ¿verdad? Como en cualquier casa, como tu casa, tú tienes reglas, digamos, por ejemplo, vas a decir, aquí en mi casa nadie viene aquí borracho, ¿verdad? Es una regla que tú pusiste. Entonces, si alguien quiere vivir en tu casa y no quiere, ¿verdad?, seguir las leyes, entonces va a tener que salir de ahí, no va a vivir ahí.
Entonces lo mismo también con Adán y Eva, ellos no obedecieron, ¿verdad? Porque el pecado de Adán y Eva, el pecado era de soberbia, porque el enemigo de Dios vino y engañó a ellos. Les dijo a ellos, mira, si usted come de esa manzana, entonces ustedes van a ser como Dios. Entonces el enemigo de Dios va usando la mentira para poder arrimar a ellos a cometer ese pecado, ¿verdad? Entonces ellos cayeron en la tentación. El diablo solamente te puede tentar, pero él no te puede hacer la manera de puerco para que tú pecas. Tú vas a decidir si tú vas a seguirle a él o vas a seguir, ¿verdad? Va a hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos, por soberbia, quieren ser como Dios, entonces terminaron desobedecer, terminaron, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Entonces, como sabemos, cada acto tiene consecuencias. Una decisión que tomamos en la vida tiene consecuencias. Entonces, ellos tomaron una mala decisión, entonces hay consecuencias, ¿verdad? Dios les dijo que no coman de eso, no hagan eso. Es como, por ejemplo, tú tienes un hijo chiquito, entonces de 5 años, dice a tu hijo, mi hijo, tú tienes un jardín grande ahí en la casa, el jardín grande, tiene manzanas, se tiene papayas, se tiene, ¿verdad? Y toda clase de árboles frutales, tiene en tu huerta hay todo ahí, pero también hay una sección de la huerta donde sembraste sembraste nopales. Le dice a tu hijo, mi hijo, tú puedes caminar aquí, todo aquí, coma tú lo que quieras, pero donde están los nopales no te metas ahí, porque ya no te metas ahí. Entonces viene el enemigo tuyo y habla a tu hijo, dijo, mira, tu papá es egoísta. Él no quiere que tú te metas ahí donde están los nopales, porque él sabe bien que los nopales son bien sabrosos. Y él no quiere compartir contigo, él quiere comer todo solo. Entonces, tu hijo, entonces le hace caso a este enemigo tuyo y se va a la parte donde hay la sección donde están los nopales y se mete ahí y se pone a comer los nopales y luego se le enclavó, ¿verdad? Se le enclavó como las espinas, ¿verdad? Entonces viene a tu papá, mira nomás, se me enclavó las espinas en la boca, ¿verdad? Entonces, así también que Adán y Eva también, el enemigo de Dios, Satanás, estaba usando mentiras para poder, ¿verdad?, arrimarlos a cometer ese pecado. Mucha gente me preguntan, pero padre, ¿de dónde viene el serpiente? El serpiente es el símbolo del diablo. El diablo fue un ángel que fue creado por Dios, pero ese ángel se rebeló contra Dios y cuando Dios le echó fuera del cielo, entonces él se fue y antes de irse, él se llevó con él como un tercio del cuerpo celestial. Son lo que llamamos hoy los ángeles derrotados, ¿verdad? Que andan con él, con el Lucifer, para hacer maldades, ¿verdad? Entonces fue un ángel antes, fue un ángel, pero por desobediencia, entonces terminó siendo, ¿verdad? El demonio. Entonces, como sabemos, el diablo no ha cambiado su técnica, está usando la misma técnica está usando el mismo método que usó con Adán y Eva. Hoy también el enemigo de Dios, Satanás, usa el mismo método para poder arrimarnos a cometer pecados, hacer algo que sabemos que es mal, entonces él hace eso. Por ejemplo, por eso cuando bautizamos los niños chiquitos, cualquier persona, cuando antes de bautizar a cualquier persona, hay preguntas que hacemos. Si uno no contesta sus preguntas, no podemos bautizar a un niño o a una persona adulta. Hay 2 preguntas que hace el padrecito. Les pregunta, ¿renuncias a Satanás?
a sus obras, a sus mentiras, ¿verdad? Porque sabemos que bien que el enemigo de Dios, el diablo, siga usando el mismo método para poder, ¿verdad? Para poder, el diablo está usando el mismo método para poder, arrimar a la gente a cometer, ¿verdad? Errores en la vida. Esa clase de Biblia que estamos tomando ahorita, en ese momento, sobre las cosas de Biblia, es para nuestro bien. Entonces, hablando del bautizo, el padeció pregunta, renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, a sus mentiras. Y luego tú me preguntas, ¿cree en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, el Espíritu Santo, de la Iglesia Católica? Esas preguntas. Y si tú no contestas esas preguntas, no te puedes bautizar. Cuando contestas esas preguntas, entonces el padrecito agarra el agua y se le moja la cabeza, ¿verdad? A la criatura o a la persona adulta, ¿verdad? Porque tenemos que renunciar. Entonces, por eso, uno bautizado, la tarea de un bautizado es declararle la guerra contra el enemigo de Dios, ¿verdad? Declarar la guerra, porque tú renunciaste a la mentira de Satanás, a sus mentiras, a sus engaños, a sus promesas falsas. Entonces tiene que declararle la guerra. Tiene que renunciar a muchas cosas que la gente disfrutan y nosotros no podemos disfrutar por ser discípulos de Jesús, por ser bautizados, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no hacemos como ellos hacen. Vivimos en ese mundo, pero no hacemos lo que hacen ellos, ¿verdad? Porque sabemos que lo que hacen ellos nos puede llevar a la perdición. Por eso, a pesar de que vivimos en ese mismo mundo, pero nosotros no hacemos lo que la gente del mundo hace. Vivimos según los criterios evangélicos, porque el mundo de hoy tiene sus criterios, ¿verdad? Hay unos que dicen que a mí el que me hace me lo paga. Yo no es así, me hicieron, me van a tener que aguantar. El que pega primero pega 2 veces. Es una sabiduría del mundo, que es una sabiduría falsa que nos puede llevar hasta perder la fe, ¿verdad? Entonces, hay la gente que dice, por ejemplo, el marrano más trompudo come más mazorca. Entonces, ese era el mundo de antes, cuando la gente todavía vivía en las cuevas. Ahí sí había esas leyes, que lo más fuerte imponía su voluntad. ¿Verdad? Así eran antes, pero en ese mundo ahorita no vivimos así. Nosotros vivimos según, ¿verdad?, los criterios del Evangelio. Muy bien, entonces, el ser humano cayó, entonces fue derrotado cayó por la tentación, entonces lo sacaron del paraíso, tenía que ir a vivir a otra parte, porque ahí en el paraíso casi ellos hay reglas, como no quisieron seguir las reglas. Entonces lo que pasó con ellos se perdieron el cielo, ¿ya? Perdieron el cielo ellos. Entonces, entonces ellos perdieron el paraíso. Pero como quiera, Dios es tan bueno con nosotros que a pesar de que Adán y Eva pecaron, no los abandonó. Dijo al serpiente, una mujer te va a machucar la cabeza. Una mujer te va a machucar la cabeza, y esta mujer es la Virgen. Y a Dios, después que el ser humano pecó, y a Dios, Él empezó un proceso para poder salvar, ¿verdad?, al ser humano. Entonces, como decía yo, vamos a seguir adelante con la palabra de Dios. Después, como decía, después salieron de
del paraíso. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿Verdad? La vida era muy difícil para ellos. Pero como quiera Dios nos abandonó, empezó el proceso. Pero el ser humano, él quería alcanzar a Dios por sus propios esfuerzos. Como podemos ver que después que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, entonces entró el mal. La maldad entró en el mundo por Adán y Eva. Y la maldad empezó a manifestarse en forma de violencia. Vamos a ver el capítulo 4. Caín mató a su hermanito Abel. ¿Verdad? Lo mató a Abel en el capítulo 4. Luego, después del capítulo 4, vamos a ver aquí la generación de Adán, la generación, ¿verdad? Que como empezaron a multiplicarse, ¿verdad? A multiplicarse, y luego ahí siguió la maldad en el mundo, y el ser humano trataba de hacer un esfuerzo para poder alcanzar a Dios. Eso se ve en el capítulo 11, donde se habla de la Torre de Babel. Torre de Babel, ¿verdad? Cuando la gente quería alcanzar a Dios, hicieron esa torre. Entonces, como Dios no quiso que ellos tomen la iniciativa de alcanzarle a Él, entonces se puso confusión entre ellos. Empezaron a hablar idiomas diferentes, no se entendían, ¿verdad? Había una confusión entre ellos. Entonces se acabó esa obra, esa iniciativa del ser humano para poder alcanzar a Dios. Voy a hablarlo otra vez. Cuando el ser humano perdió el paraíso, entonces ¿a dónde va a ir? Pero como quiera, después de salir del paraíso, entonces el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Por la desobediencia de ellos, por la soberbia. Entonces el pecado se empezó a manifestar en forma de la violencia, y hemos visto cómo Abel fue matado por su hermano Caín lo mató. Luego siguió la maldad, entonces el ser humano quería alcanzar a Dios por sus propios esfuerzos. Hicieron la Torre de Babel, y entonces hubo una confusión entre ellos, porque Dios puso confusión entre ellos, empezaron a hablar de idiomas distintas, y no se entendían, y se acabó la iniciativa que ellos tomaron. Se acabó de la obra de ellos. Entonces vamos a ver a todo el capítulo 12, nos habla en toda la historia de Abraham. ¿Verdad? Si Dios ahorita toma la iniciativa para la salvación del mundo, entonces empezó con la llamada de Abraham. Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham: Abraham, deja tu pueblo, deja todo lo que tú conoces, y yo te voy a dar un terreno, te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia. Y como sabemos, Abraham ya era un señor grande ya, y su mujer igual, entonces ya había pasado el tiempo de tener hijos. Entonces, pero decía Abraham: pero como yo a esa edad voy a tener un hijo, voy a tener descendencia, mi mujer ya no puede dar, ya está muy anciana para poder dar hijos. Esa es la verdad cuando no hay bendición de Dios. Pero cuando Dios lo bendice, para Dios nada es imposible, ¿verdad? Entonces, cuando Adán, primeramente la pregunta es: pero ¿por qué Dios pidió a Abraham que salga de ese pueblo donde estaba él? Que salga de allí. ¿Por qué no le dio la bendición ahí mismo en el pueblo donde vivía él? Porque donde vivía Abraham, todos
ahí en ese lugar eran adoradores de ídolos. Adoraban ídolos. Entonces yo quería sacarlo de ahí, ¿verdad? De ese lugar que era un lugar corrupto para darle la bendición. Por eso Dios dijo que tú salgas de ahí, porque ahí donde está tu ambiente es un ambiente malo. ¿Verdad? Como sabemos, el ambiente también tiene influencia sobre la persona. La gente con quien anda tiene influencia sobre ti. Tenemos un dicho en español, ¿verdad? Que dice, el que anda con los lobos, a aullar se enseña. Entonces, por eso Abraham dijo a Dios le dijo a Abraham que salga de ese lugar. Ese ambiente no es bueno para ti. Si quieres que yo te dé la bendición, es bueno salga de ahí. Y yo, como sabemos que salió de ese lugar, yo le había dicho que solamente no te lleva a nadie. Va solamente tú con tu esposa, los dos solamente salga de aquí. Yo voy a dar la tierra. Y te voy a dar también la descendencia. Pues seguramente en aquel tiempo cuando Abraham dijo a la gente que yo voy a ir de ese pueblo porque Dios me dijo que salga de aquí, Dios me va a dar un terreno. Seguramente la gente pensaba que él se volvió loco. Seguramente la gente decía, pobre Abraham, ya se le reventó la canica. Entonces, pero Abraham como quiera no hizo caso a la gente, pero hizo caso a Dios y se fue. Pero el pequeño error que hizo Abraham es llevarse también con él a su sobrino Lot. No lo hubiera llevado porque saben que tan pronto que llegaron allí, entonces empezaron a pelear entre ellos, Lot con Abraham. Y Abraham tenía que buscar otro lugar porque había problemas. Porque también era también la culpa de Abraham, porque Abraham le había dicho solamente agarra a tu mujer, entonces yo te voy a dar un terreno. Entonces, como sabemos, eso está de las promesas que Dios hizo a Abraham. Y Abraham se fue de allí, ¿verdad? Y porque aquí en el capítulo 2, cuando Dios se llamó Abraham, y luego con el capítulo 3, el capítulo 2, Dios se llamó Abraham, y él se fue para la tierra que Dios le prometió. Y luego capítulo 13, vamos a ver aquí cómo Abraham tuvieron problemas con Lot, ¿verdad? Entonces, Lot era el hermano el sobrino de Abraham. Y luego aquí, capítulo 12, capítulo 14, aquí se habla de los cuatro reyes, ¿verdad? Que eso mejor vamos a leer, estudiar la semana que viene mejor, ¿verdad? Que para no calentarles las cabezas más, porque nos queda poquitos minutos para iniciar esto, capítulo 14. Entonces, vamos a parar aquí para ese día de hoy, ¿verdad? Mañana, la lunes que viene, vamos a empezar con el capítulo 14 hasta en adelante. Entonces, voy a hacer un resumen de lo que acabo de decir sobre la Biblia, capítulo de Génesis, ¿verdad? La historia de la creación, ¿verdad? El ser humano, y luego el ser humano, ¿verdad? Desobedeció a Dios por soberbia, y luego tenía que salir del paraíso, ¿verdad? También el pecado entró en el mundo, el pecado se empezó a manifestar en forma de violencia, ¿verdad? Adán mató Caín mató a su hermano Abel, ¿verdad? Y a pesar de que el ser humano pecó, Dios ya tiene plan para salvar al ser humano. Dijo a la serpiente, una mujer te va a aplastar la cabeza. Entonces habla de la Virgen, ¿verdad? De su hijo que Dios va a mandar para salvar al mundo. Entonces, apenas pecaron, Dios ya tiene plan de salvación. Mira cómo Dios de nosotros es tan bueno, el Dios de amor, que para Él no importa los errores que cometemos,
Él nos sigue amando a pesar, ¿verdad?, de nuestros errores. Entonces, y luego el ser humano estaba tan miserable que había tantos problemas, entonces la vida era muy difícil, entonces el ser humano trató de regresar a Dios por sus propios esfuerzos. Empezaron a hacer lo que se llama la Torre de Babel en el capítulo 11, ¿verdad? Pero entonces lo que pasó, como Dios no quiso que la iniciativa de regresar a Él venga de los seres humanos, entonces Dios puso la confusión entre ellos. Puso la confusión, entonces empezaron a hablar idiomas distintos y no se entendían y ahí se acabó la obra. Entonces luego en el capítulo 12 Dios tuvo la iniciativa de empezar ese proceso de la salvación del ser humano. Entonces empezó con la llamada de Abraham. Llamó a Abraham y Abraham era señor grande ya grande edad, y luego su mujer también era de grande edad también. Pero Dios prometió que ellos van a tener descendencia. Y la gente de su pueblo se burlaba de él porque él quería salir del pueblo, decía que Dios le prometió un terreno y Dios lo sacó de ahí, de ese lugar, porque toda la gente que vivía con él, en el pueblo que vivía Abraham, todos ellos eran adoradores de ídolos. Entonces Dios, para para poder cumplir con las promesas que había dado a Abraham, dijo a él: tú tienes que salir de ese lugar si quieres, ¿verdad?, beneficiar de las bendiciones que voy a dar, porque si sigas así no vas a poder salir adelante, porque es un ambiente corrupto y que tiene un impacto negativo en su vida. Entonces se tiene que abandonar ese lugar para ir al lugar donde te voy a enseñar. Y dijo a él que se lleva a su mujer, pero cometió un error. Él se llevó también con su mujer, con su sobrino Lot. Y cuando llegaron ahí empezaron a pelear entre ellos. Y como sabemos, Dios cumplió con su promesa, le dio la tierra a Abraham. Y luego, como sabemos, más tarde le dio una descendencia, le dio a la descendencia un hijo que era Isaac, el hijo de la promesa. Pero como quiera, Abraham tenía que esperar mucho tiempo, porque casi Abraham cuando tuvo su hijo tenía casi 100 años, ¿verdad? Y la mujer de él tenía casi 90 años. Imagínate una mujer en 90 años embarazada. Pero como estaba diciendo yo, es un riesgo cuando no está bendecido o bendecida por Dios, ¿verdad? Pero ella está bendecida, entonces no nació bien el niño. Pero antes de ver el hijo de la promesa, que era Isaac, Abraham y Sara trataron de hacer las cosas a su manera. Abraham, Sara prestó su sirvienta a Abraham para tener un hijo, y tuvieron un hijo que se llamaba Ismael. Entonces luego tuvieron problemas porque había celo entre Abraham y Agar, que era la sirvienta de Sara. Entonces Sara dijo que ya esa mujer, Agar, tiene que ir de aquí. Mira, cuando Dios hace una promesa, tenemos que hacer las cosas en tiempo de Dios. Porque a veces nosotros no tenemos suficiente paciencia y queremos adelantar las cosas y las cosas salen mal, ¿verdad? Porque cuando nació ese niño que se llamaba Ismael con la sirvienta de Sara, entonces hubo muchos problemas ahí hasta que Abraham tenía que, ¿verdad?, dejar ir a Agar
con el niño. Ya no era fácil. Por eso hay que tener paciencia. Por la falta de la paciencia puede encadenar o ocasionar problemas grandes. ¿Ya? Cuando Dios te hace una promesa, entonces tenga paciencia. ¿Verdad? Como los judíos cuando Moisés fue a buscar los mandamientos en desierto, fue al monte Sinaí para recoger los mandamientos. Él pasó como 40 días, 40 noches ahí, Moisés. Y la gente que se quedaron, entonces se perdieron la paciencia y terminaron haciendo una becerra de oro. Es lo que pasa cuando Dios demora en contestarnos. Mucha gente deja a Dios y buscan sus propias soluciones. Hay gente que deja a Dios a un lado para buscar ayuda en lugares equivocados. ¿Verdad? Hay gente que va a línea psíquica, que me leen las manos, lectura de café, de coloquia, de un montón de cosas. Entonces, es muy tener paciencia. Abraham no tuvo paciencia con Sara, entonces quisieron hacer la cosa a su manera, la cosa normal. Pero como quiera, a pesar de ese error que hicieron, Dios no los abandonó. Siguió adelante, Dios cumplió la promesa, ¿verdad? Les dio un hijo de la promesa, ese hijo de la promesa era Isaac, ¿verdad? Entonces, ese es un poco, en pocas palabras, ¿verdad? Lo que nos habla, ¿verdad? Una buena parte del libro de Génesis. Entonces, vamos a seguir adelante. Y yo quiero que sigan leyendo. Entonces, como tarea para leer, vamos a leer un capítulo. A ver, déjenme ver. Ya. Bueno, yo sé que donde lean hasta capítulo 20. ¿Ya? Lean hasta capítulo 20. Ya. Hasta capítulo lean. Entonces vamos a seguir a la próxima vez, ¿verdad? Porque ya va a ser 45 minutos de clase. Y vamos a terminar aquí y quiero decir a cada uno de ustedes que está participando y muchísimas gracias por hacer tiempo para estudiar la palabra de Dios. Como decía San Jerónimo, voy a decirlo otra vez, que la ignorancia de la palabra de Dios es ignorancia de Dios. Si no conoce bien a Dios, entonces lo va a servir mal. Entonces es bueno conocerlo bien. Y la mejor modo de conocerlo es estudiar la Biblia y déjate guiar, ¿verdad? Como ahorita se puede dejar guiar por, digamos, un sacerdote y, ¿verdad? Un teólogo, ¿verdad? Para que te ayude a poder, ¿verdad? Entender bien el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Porque como te decía yo, la Biblia uno tiene que estudiarlo en su contexto, y también lo tiene que, no puedes sacar un versículo de la Biblia fuera de su contexto para que diga lo que tú quieras que diga. Eso es manipular la Biblia, como hacen unas personas. ¿Verdad? Nosotros no manipulamos la Biblia, pero estudiamos la Biblia. Entonces, buenas noches a ustedes, todos ustedes, y nos vemos el próximo lunes a las 7 y vamos a terminar con oración, como sabemos, cada lunes en español y a las 7 y cada viernes en el inglés a las 7. Entonces vamos a terminar esa clase de Biblia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos acompañado durante esta clase de Biblia, Señor, por estar con nosotros, para guiarnos, Señor. Te agradecemos por haber abierto nuestra mente y también nuestro corazón para poder entender tu palabra y poder también guardar la palabra. Y siga dando, Señor, el valor para poder poner esa palabra en práctica, para vivir la palabra de Dios. Porque tu palabra es buena nueva si uno la vive. Si uno la vive, entonces no será una buena nueva.
tiene que vivirla para que pueda beneficiar de los esfuerzos, beneficiar, ¿verdad? De las promesas que vienen en esa palabra de Dios. Que Dios os bendiga a todos nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.